hago referencia a la palabra en inglés porque en español tenemos términos que, diversidad de términos alrededor del fluir que pudieran hacer confusa la definición. Incluso cuando se hace la traducción, a veces eh, tienden a usarse más de una palabra. Por ejemplo, cuando se traduce flow al español, pudiera usarse fluidez, fluir, flujo, por ejemplo, que no es necesariamente, el flujo no necesariamente tiene que ver con el proceso del que vamos a hablar. Entonces, la definición es difícil, por lo tanto, la traducción, perdón, es difícil, por lo tanto, me parece importante que mantengamos la idea original en la lengua en la que el concepto fue descrito, que es el flow en inglés. Este concepto es el producto de los trabajos que un señor de nombre impronunciable, pero que voy a tratar de decir, Mihaly Csikszentmihalyi, a quienes sus amigos, para facilitarse, según nos contaba James Pawelski, para facilitarse nombrarlo, lo llamaban sencillamente Mike. Propuso, después de haber estudiado algo que a él le interesaba mucho como parte de sus estudios sobre la felicidad, después de haber estudiado a personas, especialmente deportistas, que se dedicaban a realizar una tarea por muy, muy largo tiempo, sin descanso, sin noción de tiempo, sin recesos, con un placer y un disfrute absoluto. Después de haberlos entrevistado con entrevistas a profundidad, descubrió que había algo en la vida de las personas que se llamaba fluir o que se llamaba flow. Y ese estado de flow o de fluidez, el que se refirió Csikszentmihalyi, es un estado que puede ser definido con estas condiciones que él propuso para su precisión. Es un estado psíquico en el que la persona se encuentra completamente absorta en la tarea que realiza. La tarea que la persona realiza, la actividad, genera placer y disfrute. Mientras lo voy describiendo, me gustaría que fueran pensando en una tarea que para ustedes está asociada a este estado cuyas características voy mencionando. Mientras se realiza la tarea se pierde la noción del tiempo. Las horas pasan y no pareciera sentirse que las horas están pasando, ni percatarse si es de noche o si es de día, o si se está haciendo en horas de sueño o no. Las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unos a otros sin pausa. Si no hay noción de tiempo, las actividades que se realizan se hacen sin ninguna pausa y no hay una situación de estar haciendo un control voluntario sobre la conducta de uno, sino que lo que uno hace, la conducta, lo que uno piensa, los, la actividad del cuerpo se realiza de una manera natural, en secuencia. La persona está integralmente entregada a la tarea. No es solamente una tarea que la persona realiza mentalmente, sino una tarea en la que está involucrada en los aspectos psicomotores, los aspectos corporales, el movimiento, los aspectos afectivos, los aspectos intelectuales, los aspectos sociales. Toda la persona en su integridad está entregada a la tarea. Las destrezas y las habilidades de esa persona son utilizadas al máximo. Es un estado en el que la persona pone en juego una de sus habilidades. Por ejemplo, jugar fútbol, como les comentaba en la otra presentación sobre Lionel Messi. O una persona que le gusta la cocina, por ejemplo, es chef, le gusta mucho cocinar y puede pasar largas horas realizando la tarea y tiende a desarrollar unas destrezas, unas habilidades que alcanzan niveles insospechados en habilidades culinarias, por ejemplo, o en expresiones de la cocina. La persona experimenta una gran satisfacción con la actividad que está realizando. La actividad es una actividad tan satisfactoria que justamente no permite, mira, tanto placer y disfrute, no permite tener noción de la temporalidad,
de no se tiene ni control ni conciencia de que se tiene control de la tarea. Entonces, estas serían las características que definirían los estados de fluidez, los estados de flow, según lo estudiado por Mihaly Csikszentmihalyi. Hay 3 condiciones para que estos estados de fluidez o de flow se den. No es que cualquier actividad que nosotros hagamos es un estado de flow. Hay momentos placenteros y al final vamos a hablar de un aspecto importante, los momentos de placer, de los momentos gratos. Pero el estado de flow es algo más que eso, más que un momento específico de placer. Es realmente la relación con una actividad, con una tarea que va más allá de sencillamente sentirse a gusto con la actividad. Estas 3 condiciones para que se den estados de fluidez es que se tiene la sensación de que todas las habilidades o destrezas son adecuadas para hacer frente a los retos de la tarea. No hay un aspecto de la tarea para el que yo no tenga suficiente habilidad y destreza para realizar. Es decir, no se producen trabas en la prosecución de la meta, del objetivo, de lo que yo pretendo conseguir con lo que estoy haciendo. La otra condición es que hay altos niveles de atención y concentración en la tarea. Por lo tanto, se descartan los pensamientos irrelevantes y preocupantes. La atención y la concentración, que es un proceso que estudiamos mucho los psicólogos, y en especial los psicólogos que trabajamos con niños y con jóvenes, es un proceso que da cuenta de los niveles de motivación hacia determinada actividad. Cuando yo pienso en flow y pienso en los niveles de atención y concentración que alguien dedica a la tarea, pienso en la cantidad de niños y jóvenes con diagnóstico de déficit de atención que yo he visto, no que he diagnosticado, sino que he visto con ese diagnóstico a lo largo de más de 20 años de ejercicio. Y pienso siempre en comentarios que hacen sus padres, por ejemplo, o ellos mismos. Dicen, pero ¿cómo va a tener problemas de atención y concentración? Si, por ejemplo, cuando juega basquetbol, puede pasar 8 horas en esa actividad y no se distrae ni un minuto. Pero ¿cómo puede tener problemas de atención y concentración si ella es capaz de pintar y pintar y pintar por horas con acuarelas, con témperas, con óleos, puede pasar horas pintando y no se desconcentra? Los estados de flow con respecto a una actividad no ponen en juego la atención y la concentración, más bien la ponen en juego en el sentido de, digamos, no ponen en juego la distractibilidad o la distracción. Lo que ponen en juego es altísimos niveles de atención y concentración. Entonces, los estados de fluidez, estados de flow, se refieren a una tarea en particular, no necesariamente a todas las tareas que uno realiza en su vida, sino a alguna tarea en particular que uno realiza. Por eso alguien cuyos niveles de atención y concentración para muchas tareas no son suficientes o le causan problemas en su vida, sin embargo, para alguna tarea en particular, donde sus habilidades y destrezas se ponen en el máximo de digamos, en exigencia, la atención y la concentración se mantiene en muy altos niveles también. Es decir, que cuando hay estos niveles de atención y concentración, los pensamientos preocupantes desaparecen y los pensamientos irrelevantes también. Hay muchas actividades en las que esa situación es así. Estoy segura que para ustedes, por ejemplo, una actividad que para mí, yo no sé si es un estado de flow, pero una actividad que a mí me ayuda a poner a raya los pensamientos irrelevantes y preocupantes es cuando doy clase. Por ejemplo, se me fue la hora y 45 y no me percaté de que eso fuera así. La tercera condición es que se pierde la conciencia de uno mismo y las nociones de tiempo y espacio. La temporalidad, algunas veces realizando alguna tarea que nos da esta posibilidad de fluidez, uno está trabajando, a lo mejor escribiendo un texto en la computadora, y uno levanta la cabeza y dice, ay, sí es verdad que estoy en mi casa, oye, es cierto.
O empecé a trabajar en un café, en una computadora, por ejemplo, y llegó un momento en el que me quise quitar los zapatos, o sea, me sentía tan a gusto, me quise quitar los zapatos. Y por, a lo mejor me percato de que no es un lugar apropiado para quitarme los zapatos, porque la tarea me tiene tan absorto, estoy fluyendo de una manera que pierdo la noción espacial del contexto en el que estoy y por supuesto la del tiempo que ya y la conciencia incluso de uno mismo. A veces se pierde el apetito, por ejemplo, se pierde la idea de que uno necesita satisfacer necesidades básicas, ir al baño, algunas de en esta pérdida de conciencia de uno mismo. Csikszentmihalyi habló de dos conceptos contrastantes para explicar el flow. Uno de esos conceptos es la entropía psicológica y el otro es la experiencia óptima. La entropía psicológica es un estado psíquico en el que hay una conciencia desordenada, alterada y dispersa. La atención, en contraste con una de las tres condiciones de las que hablaba antes, es una atención lábil, dispersa, hay desconcentración. La información que se recibe con respecto a una tarea o una actividad es una información, la recepción es desorganizada, la información que se recibe no está dirigida a resolver la tarea, no es pertinente. La atención durante estos estados de entropía psicológica está focalizada en los problemas, en las interferencias, en los inconvenientes que tengo para realizar la tarea. Y la energía psíquica no fluye. Cuando les describo este estado de entropía psicológica, pienso, por ejemplo, en los momentos en los que uno de mis hijos tiene que enfrentarse a sus actividades de álgebra. Su conciencia es desordenada, alterada, no logra concentrarse, no logra captar la información, recibe una parte y otras no. La atención está focalizada es que en esto no lo sé, esto no lo voy a aprender, esto es muy difícil, la profesora la tiene agarrada conmigo. Y por supuesto la energía psíquica no fluye. La experiencia óptima, en contraste, es un estado en el que la conciencia está dirigida a las metas personales, hay atención puesta en la tarea, la información recibida se organiza alrededor de lograr la tarea o de cumplir el reto, y la atención puesta en la tarea y no está puesta en la tarea y no en sus consecuencias. Es decir, la tarea por sí misma es satisfactoria, no importa lo que va a ocurrir con esa tarea posteriormente, sino que la tarea en sí misma es la energía psíquica fluida. Si les hablara de este mismo hijo que se queja de álgebra, diría que su experiencia, que cuando yo lo veo jugando fútbol, este es el fanático de Messi, cuando yo lo veo jugando fútbol, él está en experiencia óptima. Él puede pasar 7 horas al día jugando fútbol y cuando llega en la casa dice que se me olvidó comer. Tengo un hambre, me acabo de dar cuenta que tengo mucha hambre. Digo, claro, si tiene 7 horas jugando fútbol, ¿cómo no va a hacer algo fluido esa actividad y la meta principal es, en el caso de él, sencillamente disfrutar el jugar fútbol. Jugar fútbol es algo tan placentero, da tanto disfrute que pierde la noción del tiempo, el espacio. Esas dos estados es importante contrastarlos para que nosotros nos percatemos cuando conocemos a una persona o vemos a una persona o con respecto a nosotros mismos, cuáles son las tareas y las actividades que están más asociadas a la entropía psicológica y cuáles a la experiencia óptima. Sin embargo, muchas actividades caen en estado de entropía psicológica también por algunas ideas, algunas cogniciones, algunas concepciones que tenemos sobre la tarea o la actividad. Es común, por ejemplo, retomando lo que les dije de mi hijo, es común que los jóvenes en distintos contextos, y en especial en la educación venezolana, tengan resistencia a la matemática, por ejemplo. Entonces, para muchos, realizar ejercicios de matemática, de actividades asociadas al cálculo, me imagino que aquí habrá muchos estudiantes que sí, tienen experiencias óptimas haciendo cálculos y razonamientos matemáticos, pero en la educación venezolana la matemática ha estado más bien asociada a estados de entropía psicológica, no hay una experiencia de fluir. Más adelante yo les voy a hablar de la relación entre este concepto de flow y la educación o la vida laboral.